Ok, bueno, en este video, este tutorial les voy a enseñar cómo, ya había hecho un video sobre esto, cómo conectar dos controladores de MIDI, pero a diferencia de este les voy a enseñar cómo conectarlo con el Reason. En el otro les enseñé cómo conectarlo para el Hypersonic y el Cubase. Ahora les voy a enseñar cómo usar los dos controladores de MIDI, pero usándolos en Reason 5, ¿ok? Como pueden ver, aquí tengo mi bajo y acá están mis órganos. Y lo estoy controlando con dos controladores de MIDI. Este es el nuevo tecladito que acabo de agarrar. Como ya sabían, tenía el Oxygen 49, pero este chiquillo, no sé si lo puedan ver ahí, este es el nuevo que acabo de comprar. Es de 2 octavas y este es el MK425. Este es el que uso para bajos, entonces este lo voy a usar para puros sonidos de bajo. Y mis órganos pues los voy a usar para el Oxygen 49 para sonidos de órganos o sintetizadores o cualquier otro sonido que yo quiera. La ventaja de esto, me comentaban que por qué no lo separaba, que puedo hacer el split. La desventaja cuando uno hace el split, ya sea en un teclado de 61 notas, es de que pues te limitas a, estás partiendo el teclado a la mitad, como quien dice. Entonces en un lado pues sí estás tocando bajo, en el otro lado estás tocando órganos, pero no tienes las 61 teclas pues para tocar órganos y las 2 octavas para tocar bajo. Esa es la desventaja, es por lo que yo decidí comprarme otro. Me costó, ¿qué? $60 me costó este tecladito, el MK. Y les voy a enseñar cómo hacerlo, pues, cómo hacer esto. Aquí ya tengo mis sonidos, yo ya los tengo hasta con delays. Es lo bueno de hacerlo con Reason, es que ya tienes delays y todo, puedes meterle flangers y todas las cosas. Pero la forma de hacerlo, vamos a abrir aquí una nueva. Nos vamos aquí, déjenme bajar este de acá abajo. Entonces, como pueden ver ahí ya me está detectando los dos, ¿verdad? Está detectando ahí los dos controladores. Pero la forma de hacerlo una vez que instalen, acuérdense, lo principal pues es obvio, es tener los drivers, los controladores de sus MIDIs, de los teclados que van a usar, pues tener ya los controladores de MIDI. Una vez que los instalen, aquí háganle en Auto Detect, como pueden ver, aquí ya están los dos míos, me los está detectando, el Oxygen 49 y el Model, el 425. Pero acuérdense, se tienen que ir aquí donde dice Keyboards and Control Surfaces y ahí le hacen auto detect y ahí se los tiene que detectar solo. Si no se los detecta es de que no tienen instalados bien los drivers, entonces tienen que bajar esos drivers y que se los detecte aquí. Bueno, una vez que se los detecte aquí, el truco para hacer eso es de que tenemos que asignar cada controlador a diferente bus. Aquí en Reason nos da la opción de ponerlo por 4 bases, que son 4 camiones, o no sé cómo se puede hacer la traducción, pero aquí en los bus nos vamos a Advance y donde dice Bus A, Bus B, tienes que poner Bus A, asignarlo a un controlador de MIDI. En este caso lo tengo al 49, el Bus B lo tengo asignado al 425. Pueden poner hasta 4 controladores de MIDI aquí con Reason, o sea, esto está genial para aquellos que tienen 4 teclados y a cada teclado quieren asignarle diferente sonido, pues esta es la forma de hacerlo, ¿ok? En este caso yo nomás tengo dos, pues lo voy a asignar a 2 controladores de MIDI. Entonces ahora sí nos vamos a general y pues acuérdense de su audio, pues yo estoy usando la Alesis Firewire y esta pues es la que me tiene cero latancia. Entonces vamos a añadir unos sonidos pues y asignarlos a cada sonido. Una vez que hacemos la configuración de nuestros controladores, vamos a darle clic derecho aquí, digo en la pantalla negra aquí para ahora el que estoy usando es el Combinator, que es este está muy bueno porque ya tienen los sonidos ya con delays y ya nomás ustedes los modifican. Entonces abrimos nuestro Combinator, abrimos nuestro banco de sonidos, como pueden ver aquí tengo diferentes bajos. Ok, entonces voy a usar digamos voy a usar el primero, este de aquí, este bajito, ahí está, tengo ese. Ok, tengo mi bajo. Y voy a abrir se fijan, ya tiene ahí ecualizador, compresión y todo. Entonces ahora voy a abrir otro combinator, pero ahora voy a usar un sonido de órganos. Lo pueden hacer aquí search también, organs. Coger este primero. Ok, ahí ya tenemos nuestro órgano. Pero se fijan, me lo está tocando en los dos teclados. Yo estoy tocando en el MK. Ahí les voy a poner en la... ¿Se fijan? Y ahí está. Y estoy tocando el Oxygen.
y se están oyendo en los dos. La cuestión es porque todavía no los tenemos asignados a cada controlador de MIDI. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es irnos primero con el Combinator 1, que es el del bajo. Ese hay que asignarlo, hay que darle clic derecho. Bueno, vamos a darle primero clic derecho 5. Entonces le vamos a dar clic donde está esta line 1, donde dice, y lo voy a asignar al B. Le vamos a dar al 1. Ok, ahí tenemos al 1. Y ahora nos vamos a ir al Combinator 2 y lo vamos a asignar al A, que es mi Oxygen 49. Que acá lo tengo, miren, ahí se los voy a enseñar, es este. Ahí está. Entonces ya tengo asignados los dos. Tenemos asignados los dos. Y vamos a darle aquí donde dice Lag Evolution MK42. Ok. Ok, entonces ahora sí ya tenemos asignado el Combinator 2 al Oxygen y el Combinator 1 a mi bajo. Entonces de esta forma vamos a tocar los dos al mismo tiempo. Y ahí están. Ahí están mis sonidos de bajo y órganos. Bajo y órganos. Otra cuestión que yo hago mucho en los sonidos, como nosotros tocamos un tono abajo, un tono, sí, pues un tono abajo del original. Aquí lo bueno con el Reason, la forma de que cambiar el pitch, cambiar el tono, nomás tienen que darle clic en estos tres de acá arriba y se van aquí donde dice pitch, donde está el pitch. Se fijan, ahí me seleccionó todos. Y si quieren nomás cambiar un tono para abajo, denle aquí -1. Con este aquí le vamos a dar -1. Miren, vamos a ver. Ahí está, ya me lo cambió. Ahí está. O si quieren bajarse de octava, le vamos a dar aquí -1 octava. Y ahí está. Ahí está ya mi bajo. Ahí está mi bajito. Bueno, también eso tienen que hacer lo mismo con el órgano, pues si no se va a ir a diferentes tonos cada controlador, pero es una forma de bajar las octavas. Después hago un tutorial explicando exactamente cómo, pero pues ahí ya es la forma de poner sus dos sonidos y sus dos controladores de MIDI, pues configurarlos aquí en Reason para tener la opción de controlar cada sonido con cada controlador de MIDI. Y pues es la forma de hacerlo aquí en Reason. Ahí les voy a dejar un link para que bajen el Reason 5, que está muy padre. Sobre todo por esto de los combinators, que ya vienen las combinaciones de ecualizaciones, de compresiones, de delays, de chorus, flangers, se fijan. Ya viene todo. Este bajito se oye pues bastante bien. Se oye muy acústico. Entonces, pues es la forma de hacerlo, ¿ok? Bueno, ahí estamos. No se les olvide suscribirse y cualquier pregunta me pueden agregar a Facebook. Ándales pues, bye bye.